Bienvenidos, hoy vamos a adentrarnos en la vida de Santa Gema Galgani. Usaremos la biografía Santa Gema Galgani, Amor Total, escrita por el padre Ángel Peña. Una historia llena de momentos impactantes, ya verán. Visiones, estigmas y una relación muy especial con su ángel de la guarda. Es que la vida de Santa Gema, más allá de lo extraordinario, es un camino de profunda devoción, una devoción que se forjó en medio de muchas pruebas. Empecemos por su infancia. Gema nació en Italia en 1878. Familia numerosa, Era la quinta de 8 hijos, y desde muy pequeña ya mostraba una fuerte conexión con lo divino. Claro, desde muy niña. Pero a los 7 años, la muerte de su madre por tuberculosis Uf, imagínate. marcó un antes y un después. Intensificó su anhelo por el cielo. Totalmente. Esa pérdida tan temprana impacta la visión del mundo de cualquiera. Y luego, a los 9 años, otro momento clave, la primera comunión. Ahí es donde, según sus propias palabras, sintió a Jesús de una manera indescriptible. Exacto. Despertó en ella un profundo deseo por la vida religiosa. Pero el camino hacia la santidad no fue fácil, para nada. Durante su adolescencia, Gema enfrentó momentos muy difíciles. A los 16 años, una grave infección en el pie ¿En serio? la obligó a someterse a una operación. Sin anestesia, Uf, qué barbaridad. defendiendo el dolor. Era otra época. Claro. Pero Gema lo soportó con una fortaleza increíble, una capacidad excepcional para el sufrimiento físico. Es que esa fortaleza, esa capacidad de soportar el dolor con fe, se volvió un sello en su vida. Y como dices, las pruebas no acabaron ahí. La muerte de su padre, dificultades económicas, tuvo que vivir con varios familiares, mucha inestabilidad. Y en medio de esa inestabilidad, Gema, como cualquier joven, se vio tentada por las distracciones del mundo. Claro, es normal. Pero en un momento crucial, una visión de su ángel de la guarda la recondujo a su camino espiritual. El ángel de la guarda siempre presente, guiándola. A los 20 años, una grave afección en la columna la dejó postrada en cama. Y aquí entra una figura fundamental, el venerable Gabriel de Nuestra Señora de los Dolores. Para quienes no estén familiarizados, el término venerable es un título que da la Iglesia Católica a una persona fallecida que se considera que ha vivido una vida de santidad heroica. El venerable Gabriel, un pasionista, es decir, miembro de una orden religiosa dedicada a la meditación sobre la pasión de Cristo, se convirtió en su guía espiritual y en su intercesor. Impresionante. Y lo asombroso es que después de rezarle al venerable Gabriel, Gema experimentó una curación milagrosa. Una curación que, como era de esperar, generó escepticismo. Claro. Incluso su confesor y un médico atribuyeron la experiencia a la histeria. Es comprensible. Algunos cuestionaron su experiencia, Imagínate lo frustrante para ella, enfrentar esas dudas. pero su fe se mantuvo firme. Incluso ante las acusaciones de influencia demoníaca, su convicción era un pilar. Y justo cuando pensamos que ya había pasado por mucho, surge un nuevo fenómeno. Los estigmas, las heridas de Cristo, aparecen en sus manos, pies y costado. Un punto crucial en la historia de Gema. La narrativa da un giro místico. En 1899, durante la Cuaresma, comienzan a manifestarse estas heridas, un fenómeno que se repetía semanalmente, con mayor intensidad durante la Semana Santa, y el dolor físico y emocional era indescriptible. Las reacciones, diversas. Asombro, incredulidad y, por supuesto, acusaciones. Pero los estigmas no fueron las únicas experiencias místicas que Gema vivió. Se reportaron visiones, bilocación, es decir, estar presente en dos lugares al mismo tiempo, e incluso la capacidad de vivir sin alimento durante periodos prolongados. Su vida desafía nuestra comprensión de lo espiritual. Pero si Gema experimentaba esa conexión tan profunda con lo divino, ¿por qué estaba constantemente asediada por fuerzas demoníacas? Es la gran pregunta, la parte oscura de su historia. Según el padre Peña, las fuerzas del mal la atormentaban con el permiso de Dios, como una prueba, para que Gema alcanzara mayores méritos espirituales. El sufrimiento como camino hacia la santidad, un tema recurrente en la vida de muchos santos. En el caso de Gema, esa lucha contra el demonio se manifiesta de formas muy impactantes. Imagínate esto. El libro relata un episodio en el que Gema, enferma en cama, vio un grupo de niños vestidos de ángeles. La rodeaban y la adoraban. Pero al hacer la señal de la cruz, ¡pum!, se revelaron como demonios. Qué fuerte, usando apariencias atractivas para engañarla. Exacto. Y no solo eso, el demonio llegó a robarle la autobiografía que escribía. ¿Cómo? ¿La autobiografía? ¿Por qué? Gema la escribía por orden de su director espiritual, el padre Germán. ¿Ya? ¿Y cómo la recuperó? La señora Cecilia Giannini, con quien vivía Gema, le escribió al padre Germán, contándole lo sucedido. Y el padre, imagínate, con una fe increíble, le respondió que haría un exorcismo. ¿Un exorcismo? Sí, un ritual para expulsar demonios. Ya. Siempre me ha parecido un tema. Recogedor. Pues tras el segundo exorcismo, el demonio devolvió el libro. No me digas. Increíble. Una prueba tangible de esa batalla espiritual, constante, en el día a día.
Y en medio de esa lucha hay un aspecto de la vida de Gemma que me conmueve especialmente, su amor por la Eucaristía. La Eucaristía era el centro de su vida. Deseaba comulgar a diario. Lo describía como su único consuelo. Decía que después de comulgar sentía que su corazón y el de Jesús se volvían uno solo. Esa unión con Jesús a través de la Eucaristía resuena en mucha gente. Sin duda, es un anhelo universal, esa búsqueda de unidad con lo sagrado. Y en Gemma, esa conexión se manifestaba de maneras extraordinarias. Hay testimonios de que Jesús se le aparecía y le daba la comunión cuando no podía ir a la iglesia. Increíble. Un vínculo que iba más allá de lo físico. Y no podemos olvidar su devoción a la Virgen María. La consideraba su Madre Celestial. La Virgen se le aparecía con frecuencia, especialmente bajo la advocación de la Virgen Dolorosa, para consolarla, fortalecerla. En su diario, Gemma describe una aparición. María la cubre con su manto y le dice: Gemma, no temas, sé buena, ten confianza en mí, que yo te protegeré siempre. Palabras de consuelo, de protección materna. Totalmente. Y luego la gracia que recibió en la fiesta de la Asunción cuando María llevó su corazón al cielo. Un gesto precioso. Precioso. Y hablando de figuras clave, volvamos al venerable Gabriel de la Dolorosa, su guía espiritual. Claro. Gemma cuenta que en una aparición, el venerable Gabriel le dijo: tú serás pasionista, no te preocupes, nada temas, pase lo que pase. El nuevo convento se hará aquí en Lucca. Una profecía que se cumplió después de la muerte de Gemma. Exacto, con la fundación del convento pasionista en Lucca. Parece que su partida fue el impulso. Y hablando de la última etapa de la vida de Gemma, fue un periodo marcado por el sufrimiento y la intensificación de la batalla espiritual. En 1902, Gemma enferma gravemente. El padre Germán relata que en esos últimos días el demonio la atacaba con furia, anulando sus sentidos, obligándola a hacer cosas que ella repudiaba. Un verdadero asedio del mal. Pero Gemma, con una fortaleza admirable, se aferraba a su fe. En una carta el padre Germán escribe: estoy atormentada por feos y sucios pensamientos, pero Jesús me dice que me dirige a su madre. Hija, encomiéndate todos los días a ella, me dice. Buscaba refugio en la Virgen María. La señora Cecilia Giannini, que la cuidaba, describe cómo en sus últimos días Gemma sufría visiones aterradoras. Serpientes, perros, hombres encapuchados con un ataúd que le decían: aquí has de venir. ¡Qué horror! Una prueba extrema. Y llega la Semana Santa de 1903. El miércoles santo recibe la comunión por viático. La comunión que se ministra a quienes están en peligro de muerte. Exacto. Y el sábado santo, tras una noche de intensos ataques demoníacos, Gemma muere en paz. A los 25 años, Un final conmovedor para una vida tan intensa. Eufemia Giannini, una de las hijas de la familia que la acogió, escribió al padre Germán: hoy sábado santo, a la 1:34, ha resucitado junto a Jesús. ¡Qué bonito! Y así, Gemma Galgani parte hacia la eternidad. Pero la historia no termina ahí. Tras su muerte, comienzan a surgir informes de milagros atribuidos a su intercesión. Esos milagros, investigados por la Iglesia, la llevan a ser beatificada en 1933 y canonizada en 1904. La Iglesia reconoce oficialmente su santidad, confirmando lo que muchos ya intuían, que Gemma Galgani era un alma excepcional, una auténtica esposa de Cristo. Su vida nos confronta con el sufrimiento, con la lucha espiritual, pero también nos muestra la fuerza de la fe, el amor incondicional a Dios. Su historia nos recuerda que en las pruebas más duras, la gracia divina nos sostiene Nos guía. y nos da la fuerza para seguir adelante. Y más allá de lo místico, que a veces es difícil de comprender, la vida de Gemma nos habla de la importancia de cultivar una relación con Dios. Claro, A través de la oración, los sacramentos, la entrega a los demás. un mensaje que trasciende el tiempo. Un ángel que no solo la protegía, también la educaba, la guiaba. Era como un amigo que siempre la acompañaba. Me encanta esa cercanía con su ángel de la guarda. En el libro dice que desde niña el ángel la reprendía, la corregía cuando se equivocaba, le enseñaba a hablar poco, a ser humilde, a mantener la mirada baja, incluso la advertía sobre la vanidad. Recuerdo un episodio en el que Gemma recibe un regalo, un reloj de oro. Y sale a la calle emocionada a lucirlo. Y al regresar a casa, el ángel se le aparece y le dice: recuerda, los adornos de una esposa de un rey crucificado no son el oro ni las joyas, son las espinas y la cruz. Una lección sobre el desapego material, muy potente. Claro. Y lo más sorprendente es que el ángel no solo le guiaba espiritualmente, también le hacía favores, cosas prácticas. Llevaba sus cartas al correo, incluso a los destinatarios, sin necesidad de sellos. En serio, hay pruebas de eso. El padre Germán, su director espiritual, cuenta que una vez envió una carta con el ángel a un convento de monjas. Y al poco tiempo recibió una respuesta de las monjas. Describían al ángel, con detalle. Decían que les había entregado la carta. Alucinante. Como un mensajero entre el mundo espiritual y el terrenal. Son historias que te hacen pensar en las posibilidades, más allá de nuestra percepción.
Totalmente. La vida de Gema está llena de ejemplos que desafían nuestra comprensión. Y hablando de romper barreras, no podemos olvidar los dones sobrenaturales que poseía. Dones que la Iglesia ha reconocido como auténticos. Hablamos de la bilocación, la inevia, los éxtasis, la levitación. Espera. ¿Podrías explicar un poco más sobre algunos de esos dones? Por ejemplo, la bilocación. ¿Cómo se manifestaba en Gema? Se dice que podía estar en 2 lugares a la vez, como cuando asistió a una misa del padre Germán en Roma, mientras ella estaba en Luca. Es fascinante. Su espíritu trascendía el espacio físico. Y la inedia. Vivía sin comer. Hay testimonios de que Gema pasaba semanas sin probar bocado y mantenía su vitalidad. Claro, este tipo de fenómenos son difíciles de entender desde la ciencia, pero la Iglesia, tras una investigación rigurosa, ha reconocido la autenticidad de estos dones. En el caso de Santa Gema. Y el perfume sobrenatural. Un aroma celestial que emanaba de su cuerpo. Son experiencias que nos invitan a considerar que hay dimensiones de la realidad que escapan a nuestra lógica. La vida de Santa Gema nos invita a aceptar que hay cosas que no podemos explicar con la ciencia o la razón. Nos invita a abrirnos a lo trascendente, a cultivar una sensibilidad espiritual que nos permita percibir la presencia de Dios, en lo cotidiano, en lo extraordinario, en cada latido. Exacto. Y ya que llegamos al final de este recorrido por la vida de Santa Gema Galgani, me gustaría preguntarte, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te ha impactado más? Me quedo con su entrega total a la fe, su deseo de ser esposa de Cristo, de compartir no solo las alegrías, sino también los sufrimientos, sus estigmas, sus experiencias místicas, todo apunta a una unión profunda con el misterio pascual, con el amor de Jesús. Es una imagen muy poderosa. Una joven que abraza el sufrimiento por amor, que se convierte en un reflejo de la pasión de Cristo. Y más allá de los fenómenos extraordinarios, creo que el mensaje central de Gema es un llamado a la radicalidad en el amor a Dios. Un amor que implica entrega, sacrificio, la búsqueda constante de la santidad, incluso en medio de las pruebas. Un amor que transforma el dolor en ofrenda, que encuentra en la Eucaristía el alimento del alma, que se nutre de la oración y la devoción a la Virgen María. Y esa es la invitación que nos deja Gema, a amar a Dios con la misma intensidad, con la misma entrega, con la misma radicalidad. Una invitación a dejarnos inspirar por su ejemplo, a buscar la santidad en lo cotidiano, a confiar en la providencia divina, que siempre nos acompaña. Y con esta invitación a la reflexión terminamos nuestra inmersión en la vida de Santa Gema Galgani. Esperamos que les haya conmovido e inspirado. Hasta la próxima.